no quiere, o no sabe, o no puede, o no le dejan, y por lo tanto pues se archivan todas las causas. Esos funcionarios públicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, eso demuestra un poco el disparate de esto, ¿no? Donde además no especifica nada, es decir, ya tienes que sospechar. Es decir, Europa tiene tantos problemas, ¿no? que dirán a estos españoles que se arreglen ellos. Yo creo que esto no va a salir, porque no puede salir, porque al final, en fin, hay una serie de límites donde... Atención, seguidores de política en primera línea. Lo que vais a ver es simplemente demoledor. Un juez ha destrozado, pieza por pieza, toda la farsa del PSOE y el escándalo de Ábalos. La trama de corrupción, las mentiras y los intentos desesperados por taparlo todo han quedado completamente al descubierto. Ya no hay escapatoria. Escuchad con atención porque esto es historia pura. No olvidéis compartir este vídeo para que toda España se entere de la verdad. Dale al play y prepárate para la caída del castillo de naipes socialista. Buenas noches. Muchas gracias a la organización y a Cayetano Álvarez de Toledo por invitarme y estar aquí con todos ustedes y con esta mesa tan ilustre. Yo cuando estaba aquí sentado y hablaba con María Jesús decía que yo no sé por qué no le gusta esta proposición de ley, porque es causa de recusación quien, invocando su condición de juez o sirviéndose de esta condición, censura o manifiesta el acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones que sean parte del procedimiento, se han dirigido a ellos con la misma finalidad. O sea, María Jesús ya no puede resolver nada. O sea, estás de vacaciones perpetuas, ya durante toda tu carrera judicial, con lo cual eso demuestra un poco el disparate de esto, ¿no? Donde además no especifica nada. Es decir, es una cosa, bueno, pues puramente es una crítica académica a una ley, pues también estaría, si me interesa, como utilizada como excusa para poder proceder a la recusación del juez que considero que es desafecto, ¿no? Yo la verdad es que cuando interviene esto como las tesis doctorales, ¿no? Cuando estás en la tesis doctoral y eres el último, pues es una gran alegría, porque ya puedes decir 5 cosas y 3 cosas y 10 minutos, pero ahora la mayor parte de las cosas que quería decir se han dicho, pero voy a insistir en 2 o 3 que me parece que son muy importantes. La primera es que en estas cosas hay que aplicar un poco la dialéctica de la sospecha. Es decir, cuando una norma entra como proposición de ley y no como proyecto de ley, ya tienes que sospechar. Es decir, ya tienes que decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué? O sea, todo el mundo pretende que las leyes sean lo mejor posible, ¿no? Es decir, que tengan cuanto más informes mejor, cuanto más debate mejor, cuando tú lo que buscas es que se tramite deprisa y corriendo, sin informes de nadie, a ser posible con justificaciones, como se ha dicho, que cuando rascas sobre ellas es justamente lo contrario de lo que dicen, pues ya empiezas a sospechar que hay algo que no está funcionando, ¿no? Y luego hay un segundo elemento también de la dialéctica de la sospecha que es muy relevante, y es que vas leyendo las distintas normas, porque está un poco deslavazado toda la proposición de ley. Por otra parte, como la mayor parte de las últimas, estoy desesperado con la ley orgánica esta, la 1/2025, porque no hay quien la entienda, incluso hay algún artículo que es igual a otro y lo deroga, o sea, que dice, ¿cómo es posible? Pues lo hay, ¿no? Claro, el segundo elemento es que vas leyendo cada uno de estos preceptos y ves el nombre, dices, esto es por futanito, esto es por menganito, esto es por perenganito, ¿no? Claro, si una ley que es la expresión de la voluntad general, ¿no? Resulta que cada artículo que vas leyendo tiene su nombre, pues ya te das cuenta de que efectivamente la ley no es que sea, o ese esbozo de ley no es que sea, pues eso, lo que se debe pretender, ¿no? Yo creo que en relación con la acusación popular, efectivamente se puede abrir un debate sobre la acusación popular y es un caso muy específico español. Pero también hay que preguntarse, yo cuando muchas veces hablo a los alumnos sobre esto, digo, hay que preguntar siempre el porqué de las cosas. Es decir, ¿por qué en España tenemos una acusación popular y cuando tú vas por ahí, pues la gente no lo entiende? No digamos los países anglosajones donde no hay ni acusación particular siquiera, es decir, donde la víctima está, como vemos en las películas, ¿no? Detrás de la barrera esa que ponen, ¿no? Es decir, aquí tenemos no solamente acusación particular, sino acusación popular. Y además, el artículo 125 de la Constitución, esto es muy significativo, quiso otorgar al pueblo las 2 funciones que en materia judicial desempeña el Estado. O sea, el Estado, ¿qué hace en materia judicial? Acusa y juzga. Pues el 125 dijo que los ciudadanos tienen derecho a acusar y a juzgar.
¿Por qué? Bueno, pues porque, y además el juicio, como ha dicho Jorge, lo vincula a los casos y formas que establezca la ley, pero sin embargo la posibilidad de ejercitar la acción es una posibilidad que no limita, porque ya lo decía, es el 101, me parece, de la ley de enjuiciamiento criminal, dice la acción penal será pública. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sé si afortunada o desafortunadamente, pero en España históricamente ha habido una estrechísima vinculación entre el Ministerio Fiscal y el gobierno de turno. Y eso generaba una gran desconfianza. Y hay que leer no solamente la exposición de motivos, que efectivamente hay un momento en que dice, porque si el fiscal no quisiera o no supiera, está hablando, yo creo que lo habla en relación con la tesis, pero efectivamente aquí sucede lo mismo. Es decir, había una gran sospecha, y podemos encontrar muchos ejemplos históricos del momento, del final del siglo XIX, donde hay una gran desconfianza sobre cómo se ejerce ese poder, que realmente el ejercicio de la acción penal es un poder por parte del Ministerio Fiscal. Y, por lo tanto, siempre se ha buscado un elemento de compensación. O sea, cuando aquí, claro, esta es la importancia de la denominación de las cosas, ¿no? O sea, tú no le puedes decir proposición de ley orgánica que elimina el derecho de los ciudadanos a ejercitar la acción, sino lo que tienes que llamar de garantía y de protección de los derechos, cuando es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque desde siempre en nuestro sistema se ha buscado la acción popular como una manera de compensar, de contrarrestar el poder que puede tener el fiscal de poner fin o de no iniciar a un determinado proceso penal. Y eso se ha mantenido históricamente con todo tipo de regímenes, que es una cosa curiosa. Es decir, que no solamente se ha mantenido en las etapas de gobiernos democráticos, sino también en etapas de gobiernos no se sabe qué, otros autoritarios. Es decir, en todos los momentos se ha mantenido esta figura donde se permite al ciudadano ejercitar esa acción. Por lo tanto, por algo, las cosas están por algo, ¿no? Y entonces podemos decir, bueno, ha cambiado el modelo, es decir, si nos planteamos una reforma global de la ley de enjuiciamiento criminal y nos planteamos, por ejemplo, una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, donde efectivamente se refuerce la autonomía funcional, se acerque un ámbito de independencia, etcétera, pues te puedes plantear esos mecanismos compensatorios, cómo los vas a regular. Pero aquí no hay nada de esto. Aquí es todo lo contrario. Aquí permanece exactamente igual el Estatuto del Ministerio Fiscal. Por una parte, en una coyuntura histórica donde el Ministerio Fiscal está adquiriendo, y esto es público y notorio, un nivel de desprestigio muy grande, y sin modificar en absoluto el sistema del Ministerio Fiscal, tú lo que haces es que le eliminas el elemento que históricamente ha servido como contrapeso. Y eso es muy importante, porque evidentemente ya no estamos solamente hablando, que ahora comentaré un poco un par de disposiciones concretas que tiene la norma, sino en cuanto al modelo. Por cierto, aprovecho, porque algunos procesalistas nos sentimos un poco como la aldea gala de Asteris, ahí en un rincón contra todos, porque seguimos sosteniendo la figura del juez instructor. Y aquí, bueno, pues el Partido Popular, la PM, la Asociación de Fiscales, históricamente han defendido al juez instructor, últimamente están defendiendo, apoyando los anteproyectos donde se da la instrucción al fiscal. Y esto implica unos riesgos muy grandes y, sobre todo, un desajuste estructural muy grande, y hay que planteárselo muy bien, y hay que pensarlo muy bien. Yo alguna vez, cuando he planteado esto, digo esa frase de los americanos tan inteligente, si no está roto, no lo arregles. Y entonces aquí tenemos esa manía de intentar arreglar cosas que no están rotas, y las consecuencias pueden ser mucho peores de las que tú tienes. Entonces, claro, esto, efectivamente, hay un anteproyecto de ley que está por ahí rondando, de ley de enjuiciamiento criminal, donde se le da la instrucción al fiscal. Y donde ya la acusación popular, en el último proyecto, en el 2013, sino el posterior, ya está muy limitada. Pero no llega a los límites que aparece aquí. O sea, realmente no se puede decir así, pero esta proposición de ley lamina radicalmente la acusación popular. ¿Por qué? Porque establece límites objetivos. O sea, unos delitos, no sabe por qué eso, no por qué otros, esto no voy a hablar porque supongo que en la primera mesa se habla mucho de ello, pero cercena más delitos donde ahora mismo la acusación popular hace una labor fundamental, ¿no? En delitos contra la salud, me refiero de pacientes, etcétera, abusos de menores, violencia contra las mujeres, es decir, hay muchos delitos, por supuesto terrorismo, es decir, y todo eso desaparece, ¿no? Límites subjetivos, o sea, límites subjetivos y objetivos, porque luego también los subjetivos, desaparece toda una serie de instituciones, asociaciones, etcétera, a los que ya no se permite ejercer la acción popular, y luego los más graves son los límites procedimentales. O sea, si una vez que has podido pasar esos filtros resulta que solamente te dejan personarte para que llegue al final, y luego hay una trampa muy importante, claro, luego cuando lo vas mirando, luego el problema es que a mí lo que me preocupa de esto es que quien elabora estas normas no piensa que todo el mundo es un ignorante y no se da cuenta de las cosas, sino que da igual.
Y eso es peor. O sea, es peor. O sea, no es que diga, no, nadie va a caer en esto. Dice, no, no, sí van a caer. Pero da igual. Entonces, a mí eso me preocupa mucho más, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo más grave de esto? Lo más grave de esto es cuando, no solamente que no puedas pedir ninguna diligencia, ni participes en la instrucción, ni nada, sino que te dice la acusación popular, una vez que ya te dan el resultado, dice la acusación popular podrá impugnar el sobreseimiento libre que hubiera sido acordado por el órgano judicial con la ley. Sobreseimiento libre, es decir, ¿cuántas instrucciones terminan en sobreseimiento libre? Prácticamente ninguna. Luego, si tú acuerdas un sobreseimiento provisional, que es lo habitual, no hay ni siquiera recurso. O sea, la acusación popular no puede hacer absolutamente nada. Con lo cual, si ha podido entrar, da igual. Porque basta con que haya un sobreseimiento provisional, que además el único personado es el Ministerio Fiscal, probablemente, porque son delitos donde no se permite, por la propia naturaleza del delito, la existencia de acusaciones particulares, pide el sobreseimiento provisional, se acuerda, y entonces la acusación popular no tiene derecho ni siquiera a impugnarlo. O sea, digo para que se vean dónde están además las trampas, ¿no? Las trampas que están ahí detrás, ¿no? Bueno, el colmo ya de la trampa es evidentemente la transitoria única, ¿no? A mí esto me ha recordado, en fin, con todo el cariño a mis colegas y amigos italianos, que tengo muchos, a la reforma de Berlusconi, ¿no? Ya que estamos en un ámbito bien político, yo recomendaría que revisaran las hemerotecas lo que dijeron los socialistas italianos y lo que dijeron probablemente los socialistas españoles cuando a Berlusconi ya se le ocurrió esto. Si es que esto es muy... Esto no es... En fin, me refiero que todo está casi inventado, ¿no? Estamos en el 2025, pues... entonces Berlusconi dijo, bueno, como tengo tantos asuntos, tantos tan feos y estoy tan liado, pues entonces voy a inventarme una reforma procesal que aplico con carácter retroactivo que se basa básicamente en archivar las causas, ¿no? Y entonces dijo, bueno, si los asuntos están más de 6 años, que se archiven todos. Y además que se aplica con carácter retroactivo. Vaya, qué casualidad, él tenía el caso Mens, el Mediaset, el no sé qué, y entonces ya, pero es que el Parlamento ha decidido que a partir de ahora, claro, si un asunto lleva más de 6 años, y dice, bueno, pues si lo llevas boicoteando 10, dice, ya, bueno, pero a ver qué se aplica ahora esta norma, ¿no? Y entonces esto es lo que aparece precisamente en la transitoria, ¿no? Las modificaciones serán de aplicación a los procesos en el curso en el momento de entrar en vigor en la presente ley. Ahora, es una cosa, como ha comentado Jorge Rodríguez Zapata, absolutamente insólita. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de normas, lo que tú estableces, y recuerdo la disposición, me tocó estar por aquí, yo estaba en el Ministerio de Justicia entonces, cuando se hizo la ley de enjuiciamiento civil del 97 al 2000 con Margarita Mariscal de Gante, que era la ministra de Justicia entonces, y me acuerdo que cuando hicimos las disposiciones transitorias, una de las normas básicas de transitorias es que los procesos que están en curso terminan con la legislación con la cual se han iniciado. Esta es la regla básica. Luego, las instancias posteriores pueden modificarlo. La ejecución puedes cambiarla porque la ejecución no termina nunca, pero los procesos terminan con las normas con las que se han iniciado, ¿no? Y aquí, sin embargo, lo que tú estableces, porque claro, al final es el nombre y el apellido. Es decir, tú lo que pretendes es que determinados procesos que te son incómodos y que por el tipo de delito que es no permite la personación de acusaciones particulares y no solo de acusaciones populares, pues si tienes controlado al fiscal, aplica la doctrina Botín, ni siquiera la doctrina Botín, porque en este caso no permite el acceso de las acusaciones populares. Entonces retiras la acusación popular, solamente queda el Ministerio Fiscal no ve nada, como decía Alonso Martínez, no quiere o no sabe o no puede o no le dejan, y por lo tanto pues se archivan todas las causas, ¿no? Y claro, eso es una situación tremenda, ¿no? Claro, decimos, bueno, ya, pero es que eso podía vulnerar, lo ha comentado también Jorge, podía vulnerar el artículo 24.1, porque realmente tú tienes un derecho judicial que se te ha reconocido y por lo tanto eres parte, y estás en una disminución básica de derecho. Y aquí viene uno de los puntos que a mí me parece también más preocupante, que es la situación actual del Tribunal Constitucional. Yo creo que se ha comentado en esta mesa y en ese sentido pues algo hay que hacer, ¿no? Porque al final esto es como tener un árbitro, esto es como el caso Negreira, pero en el ámbito de los derechos y libertades, ¿no? Es decir, tú no puedes tener a un órgano que sobre todo además los tribunales constitucionales en los estados de derecho protegen fundamentalmente a las minorías. O sea, la gran protección de las minorías es el poder, según el 53.2 de la Constitución, además, los jueces y en última instancia el Tribunal Constitucional. Es decir, y cuando todas las decisiones que se toman siempre están a favor de la mayoría y en contra de la minoría, por definición, pues al final, claro, las acusaciones populares en un momento determinado dicen, bueno, pero esto no va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Y lo que es lamentable es que todos los juristas
de este país en la cabeza pensamos y dicen, no, sí, lo va a pasar, o sea, lo va a pasar, y eso es lo terrible, porque da igual lo que sea, que va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Y eso es una cuestión que en algún momento hay que corregir de alguna manera. No es posible que todas las decisiones estén siempre orientadas, que además no ha pasado nunca en la historia de los 40 y tantos años del Tribunal Constitucional funcionando. Es decir, por mucho que hubiera sido mayoría de un partido o de otro, al final siempre ha habido resoluciones que iban en contra de la mayoría parlamentaria o en contra de un proyecto empujado por el Gobierno, porque al final los juristas tienen unos límites que no se pueden rebasar, y eso es una cuestión que hay que mantener. Entonces, claro, aquí el problema es que si pasa el filtro del Congreso ya da igual, porque ya no hay otro filtro posterior, salvo Europa, pero también yo creo que Europa tiene tantos problemas, ¿no?, que dirán a estos españoles que se arreglen ellos, y en el fondo que nos tienen hartos, ¿no? Y esa es una situación muy complicada, ¿no? En definitiva, yo creo que este texto se le podía hacer muchísimas críticas técnicas, casi cada artículo merece una crítica técnica. Yo no me resisto a comentar lo de que para ejercitar la acción popular debes tener un vínculo concreto, relevante, suficiente con el interés tutelado, pero si es la acusación particular, si lo propio de la acción popular es que no tenga ningún vínculo. Pero claro, si ya te piden un vínculo con el delito, pues ya no necesitas la acusación popular. O sea, claro, que es que, por eso digo que es que con los requisitos subjetivos incluso es casi imposible pasar el filtro. Pero dice, bueno, mira, has pasado el filtro, majete, pues da igual, porque luego al final no vas a poder ni siquiera recurrir, ¿no? En definitiva, yo creo que, yo espero, confío, es un hombre, soy un optimista antropológico como aquel que también andaba por aquí, yo soy un optimista antropológico y creo que esto no va a salir, porque no puede salir, porque al final, en fin, hay una serie de límites donde efectivamente no se puede, en fin, cualquiera, o sea, yo todavía creo, ¿no?, en que hay gente que piensa que hay normas que no se pueden terminar aprobando, ¿no? Pero bueno, si saliera, pues habría que buscar fórmulas para intentar eludirlo, y también, bueno, pues hay buenos juristas que pueden encontrarlas. Gracias.